Bueno, el Señor los bendiga. Buenas tardes para todos. Bienvenidos sean a este estudio. El Señor Jesucristo los bendiga. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ya les dije, por favor, siéntase cómodo a hacer su pregunta. El día de reposo, muchas verdades alrededor del día de reposo. Muchas verdades que nosotros no conocíamos. Hay muchas cosas que nosotros en nuestra religiosidad ignoramos definitivamente. Y cuando uno se adentra en la palabra de Dios, cuando escudriña un poquito y un poquito más y un poquito más y un poquito más, se da uno cuenta de que hay muchas verdades en la palabra de Dios que nosotros ignoramos definitivamente, y por causa de eso estamos perdiendo bendiciones y estamos, entre otras cosas, desobedeciendo lo que el Señor manda, porque el Señor manda todos estos mandamientos porque quiere bendecirnos. No sé quién se creó, bueno, sí sé quién se creó toda esta mentira y todo este engaño. El creador de la mentira y del engaño, ¿quién es? Pues Satanás. Dice que ha sido mentiroso y padre de mentira. Así que todo lo que no sea verdad, todo lo que no esté en las escrituras, todo lo que sea mentira, tiene un origen y es el mismo Satanás. Así que donde se estén predicando mentiras, y especialmente hay una cuestión aquí interesante e importante de entender. Muchas veces uno actúa por ignorancia y el Señor dice que nos perdona cuando nosotros actuamos, porque dice, porque lo hice en mi ignorancia. Entonces, cuando venimos al conocimiento de la verdad, le pedimos perdón al Señor acerca de nuestros errores, porque lo hicimos en ignorancia. Pero hay unos que conociendo la verdad no la quieren predicar, y eso es grave. Eso es muy grave, porque muchos no quieren decir la verdad por causa de, ya les he dicho, no quieren entrar en confrontación con otras, tal vez con muchas comunidades que predican la doctrina tradicional, la que siempre se ha predicado, la doctrina de la que no nos podemos salir de ahí. Y eso es algo que el Señor nos ha confrontado a los predicadores de esta comunidad. ¿Cómo así que hay una barrera doctrinal de la que no nos podemos salir? Pero ¿quién inventó eso? La única doctrina de la cual no nos podemos salir es la que está escrita en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay muchas cosas aquí que nosotros ignoramos definitivamente. Una de las cosas que hemos hecho mal, que hemos estado haciendo mal, definitivamente lo hemos hecho mal, y cada vez que, como hablaba hoy con un hermano el día de ayer, y hoy él también hablaba escuchaba un mensaje de una hermana acerca de cómo nosotros estábamos errados en nuestras interpretaciones y siguiendo como siempre la tradición. Y por causa de eso estamos violando o seguimos violando la palabra de Dios. Hay un mensaje que más adelante creo que lo vamos a dar acerca de la anomia, se llama eso. Más adelante hablaremos un poquito de eso, que es la ausencia o la violación de la ley por parte de los seres humanos. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. De la ley de Dios. Y el Señor dice, alejaos de mí los que violan la ley de Dios. Véalo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante hablaremos un poquito sobre eso, para que nos demos cuenta de que en aquel día, como dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor va a decir, alejaos de mí los que no quisieron seguir la ley de Dios. Eso es lo que significa ese pasaje, y más adelante hablaremos un poco más acerca del tema. Es por eso que el Señor nos ha tenido mucha misericordia de nosotros y ha puesto este mensaje acerca de este mandamiento que ha sido violado totalmente en la tradición religiosa a la cual nosotros hemos pertenecido durante muchos años, y nos hemos movido de una comunidad religiosa a otra comunidad religiosa. Entonces antes pertenecíamos a cierta comunidad religiosa y de allí saltamos a otra comunidad religiosa, y de esa comunidad religiosa hemos saltado una, dos, tres, cuatro veces, no sé, y seguimos practicando y creyendo las mismas mentiras y los mismos engaños en muchas ocasiones. Pero pues el Señor en su misericordia nos ha ido mostrando, nos quiere seguir mostrando, porque Él tiene misericordia de nosotros. Ha tenido mucha misericordia de nosotros, mucha.
misericordia de nosotros. Entonces, un mandamiento de la ley de Dios, un mandamiento que ha sido totalmente distorsionado, un mandamiento que ha sido violentado, que ha sido cambiado. De hecho, fue cambiado esta solemnidad, alguna comunidad religiosa por allí, inclusive se ha atribuido el hecho de haber cambiado la solemnidad del día de reposo a otro día, como es el día domingo, por ejemplo. Entonces, hoy en día se dice, y dicen muchos predicadores, y predicadores famosos, cuando usted busca por allí, se va a encontrar con muchos predicadores famosos que dicen que el día de reposo del cristiano es, ¿cuál es? ¿Cuál dicen ellos? Dicen, el día de reposo del cristiano es el día domingo, dicen, el día domingo. Entonces, la pregunta que siempre he hecho y que todavía no he encontrado la respuesta en la palabra de Dios a esa pregunta, y creo que no sé si algún hermano la tenga, y si la tiene, pues me gustaría escucharla, y espero que sea una respuesta bíblica a esta pregunta, no una respuesta traída del corazón de las personas, no una respuesta traída de la teología, de la teología, de la teología. Alguien decía en estos días, me pareció muy interesante lo que él decía, decía teología, como si alguien pudiese estudiar a Dios. Es como absurdo eso, ¿no? Suena como algo absurdo. A veces decimos cosas que cuando miramos un poquito a nivel profundo lo que estamos diciendo, nos damos cuenta de que eso que estamos hablando tal vez sea absurdo, tal vez sea algo que en verdad no tiene sentido a la hora de la verdad. Decir que teología es el estudio de Dios, bueno, ¿habrá alguien que puede estudiar a Dios? Bueno, no sé, no creo. Yo hoy en día, cada vez más, entre más escudriñamos la palabra de Dios, más cambia el Señor mi pensamiento, más mi pensamiento ha sido cambiado por la gloria del Señor Jesús, y sé que el de muchos de ustedes ha sido cambiado también cuando han escudriñado la palabra de Dios, porque la verdad nos ha ido haciendo libres. La verdad de la palabra de Dios nos ha ido haciendo libres de tanto engaño y de tanta mentira. Mucho engaño y mucha mentira. Ahora, hay que aceptar la verdad, ¿no? Hay que aceptar la palabra de Dios, no solamente escucharla, porque acuérdense que la palabra de Dios dice que no son los oidores de la ley los que serán, ¿cómo dice? No son los oidores de la ley los que serán justificados. ¿Perdón? Justificados. Correcto, gracias, mi hermana. Sino quienes, los hacedores de la ley, dice la palabra de Dios. Y esto no lo repite una sola vez la palabra de Dios, no lo repite una sola vez. En estos días leía el mensaje que envió un hermano, en el mensaje que envían los hermanos en el WhatsApp, y este mensaje que está en el libro de Eclesiastés, creo que está en el capítulo 12, ¿cierto? Dice, y el fin de todo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El fin de todo, ¿qué? ¿Cuál es? Teme al Señor y guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso, dice por ahí, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Mi hermana la escucho un poquito bajito. A mi hermana Así es, Victoria. pastor. ¿Quién está por allá atrás? ¿Mi hermana Victoria? Graciela, pastor. Mi hermana Graciela, la escucho como si estuviera como en Japón, mi hermana. La escucho un poquito Sí, bajito. así. Sí. Sí, señor. Entonces, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esto no solamente se repite ahí, hay no uno ni dos, es mucho. Escudriñe un poquito y se va a dar cuenta en una Biblia que le permita, o en una Biblia online que le permita colocar la frase guardar los mandamientos. Si usted gusta, ponga esa frase, guardar los mandamientos, o guarda los mandamientos, y se va a dar cuenta cuántas veces se repite esta frase en las escrituras. Muchísimas veces, muchas veces se repite esta frase. Así que el fin de todo discurso es
temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, por allá en el año de 363, un concilio les había dicho por allá atrás, un concilio que se llamó el Concilio de la Odisea. Ellos, a través de unas regulaciones ahí que se reunieron los hombres a determinar si, no sé a qué se reunieron, no sé, muchos tienen en mucho valor estos concilios, muchos inclusive hablan de los padres de la iglesia, y entonces empiezan a citar a nombres de personajes que son los padres de la iglesia, y entonces que Jerónimo, que por allá otros, no sé quién, por allá hay muchos más, por allá a la hora de la verdad, no me interesa mucho conocer ni entender qué dicen los padres de la iglesia, porque para mí los padres de la iglesia, de la comunidad, del Israel de Dios, pues son los que están, o los que el Señor determinó que están aquí en la palabra de Dios. Así que los personajes por fuera de la palabra de Dios que quieran traer algún concepto, pues a la verdad es irrelevante. Todo concepto que esté por fuera de la palabra de Dios es completamente irrelevante. Los padres de la iglesia, o los personajes que el Señor ha puesto, las personas que el Señor ha puesto para traer la palabra de Dios, pues están acá. Así que, pues, ¿qué dijeron los tales? Y entonces, por allá estudian la tal patrística. Bueno, no me quiero desviar por ese lado. Cuando les hablen de la patrística, les van a echar cuentos, les van a decir mentiras, así que esos son engaños y patrañas de los seres humanos, muchos engaños. Pero por allá estos se reunieron y dijeron que los cristianos no deberían, así está escrito, dice, los cristianos no deberían judaizar. Y aquí ¿a qué hacían referencia a ellos cuando decían que los cristianos no deberían judaizar? Dice, los cristianos no deben judaizar. ¿Por qué? O mantenerse perezosos en Shabbat, decían ellos, o mantenerse perezosos en el día de reposo, sino que deben trabajar en ese día. Entonces quisieron cambiar y han querido cambiar la solemnidad del día de reposo por el día domingo. Dice, y deberán abstenerse y si es posible abstenerse de trabajar en domingo. Entonces quisieron cambiar la solemnidad del día de reposo por otro día. Y entonces es así como han venido muchos argumentos. Ya les he citado los argumentos, o la mayoría, creo, de los argumentos que esgrimen aquellos que dicen que no se debe guardar el día de reposo como el séptimo día, que no se puede guardar porque eso pertenece a la ley, que eso pertenece a la ley. Ese es el gran argumento en ignorancia que muchas personas dicen tener para no guardar el día de reposo, que porque dice que pertenece a la ley, entonces no se debe guardar. Entonces, asimismo, pues vienen muchas preguntas. Esa respuesta tan errada, tan errónea, trae muchas preguntas que no se sostienen, porque podríamos entonces decir que, pues, entonces, no mentirás, pues tampoco deberíamos de practicarlo porque hace parte de la ley. Entonces, asimismo, podríamos decir que no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues tampoco lo debemos practicar porque pues hace parte de la ley, o que no te harás imagen ni ninguna semejanza, o que honrar a padre y a madre no lo debemos practicar porque pertenece a la ley. Entonces son argumentos que a la hora de la verdad se caen de su peso, pero se caen de su peso cuando escudriñamos la palabra de Dios. Mientras no escudriñemos la palabra de Dios, vamos a seguir predicando este tipo de mentiras o este tipo de engaños que nosotros en muchas ocasiones los dijimos estas cosas. Y quién sabe qué más, qué otras cosas hemos dicho o aún hoy en día estamos diciendo, que le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento para seguir viendo la verdad y entendiendo la verdad e ir corrigiendo lo que tengamos que corregir definitivamente. ¿Por qué? Porque el Señor así lo manda, el Señor lo dice, y si el Señor lo dice, pues hay que corregirlo. Entonces les decía que hay argumentos, y ya creo que hemos ido por la palabra de Dios, por la gracia del Señor Jesús, derribando todos esos argumentos que se levantan contra la verdad. El Señor Jesús, por ejemplo, no ordenó guardar el día de reposo, pues es una gran mentira, es un gran engaño, porque el que estableció el día de reposo fue el mismo Señor Jesucristo.
Lo que pasa es que algunos que tienen corrientes, no sé, tal vez trinitarias, no sé cuál sea su doctrina, cuál sea su creencia, que creen que el Señor Jesucristo solamente apareció desde hace, entre comillas, 2000 años hacia nuestros días, hacia adelante. Entonces, no aceptan lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el Señor Jesucristo es, como dice la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él, que Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será. Es el mismo, Él es el gran yo soy de la palabra de Dios. Es el creador del mundo, Él es el que estuvo desde el principio, Él es el que creó el día de reposo. Así que el argumento de que el Señor Jesucristo no ordenó guardar el día de reposo es un argumento en verdad bastante, no sé qué palabra podríamos usar para derribar este argumento. Hay tantas palabras, ¿no? Pero una de ellas yo creo que es ignorancia total de las escrituras, ceguera, tal vez, ceguera total en la palabra de Dios, ceguera, porque significa esto que no han entendido aquellos que dicen que Él no lo mandó, no han entendido que Él es el único Dios verdadero, no lo han entendido. Entonces, pues lo que hay es una ceguera total de las escrituras. Y pues no podría extenderme mucho más, porque, o sea, tendría que hablar mucho más acerca de este ítem que ya nombramos, pero pues hay muchos argumentos bíblicos. Si alguien tiene preguntas más directas con respecto a esto, por favor háganoslas llegar y nosotros con todo gusto y con todo cariño vamos a responder las preguntas. Los discípulos no guardaron el día de reposo. Bueno, los discípulos no guardaron el día de reposo. Vamos a hablar un poquito sobre este argumento que se ha levantado en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es un mandamiento. De hecho, como les dije hace unos días, que nosotros en nuestros errores decíamos que el mandamiento más largo era el segundo mandamiento de la ley de Dios, y no, el mandamiento más largo, digámoslo así, más extenso, que está en las Escrituras, es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, yo quiero que miremos estos pasajes para que analicemos si los discípulos del Señor guardaron o no guardaron el día de reposo. ¿Guardaron los discípulos el día de reposo? ¿Ustedes qué piensan? No sé si alguien quiera intervenir en algo con respecto a lo que ya he hablado. Si alguien tiene, por favor. Pero pues le hago la pregunta. Los discípulos del Señor guardaban el día de reposo. ¿Alguien que me pueda decir? Pastor, buenos días, amén. Mi hermana Victoria, el Señor Jesucristo la bendiga. ¿Cómo me están escuchando? Amén. Discúlpame la pregunta. Amén. Sí, no, era que yo tenía el micrófono más bajito. Qué pena. Pastor, en la palabra, o sea, viene a mi mente la palabra que una vez leyó el pastor, uno de los pastores, cuando ellos dicen que porque uno de los fariseos, de los otros le dicen a nuestro Señor Jesús de Nazaret que por qué los discípulos hacían cosas y era un día de reposo. Sí, no recuerdo porque pues yo hasta ahorita estoy comenzando a leer y no se me graba muy bien la mente, pero recuerdo que uno de ustedes, de los pastores, leía esa parte, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿y por qué tú haces milagros y tus discípulos? Y él habla sobre ese día como de reposo, que él dice que no, o sea, que es diferente como realmente él lo envió a los, es que no me acuerdo en ese tiempo si son fariseos o a los sumos sacerdotes. Entonces, no sé si esa palabra ahorita se lea, que creo que de pronto si es la voluntad de nuestro Señor Jesús de Nazareno la da. Amén, mi hermana. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por la pregunta. Hay muchos pasajes. Mire que cuando uno escudriña la palabra de Dios,
si uno verdaderamente escudriñara la palabra de Dios, se encontraría con los pasajes, con la escritura, que le quitarían a uno este tipo de interrogantes. Ahora, recordemos que la pregunta no venía precisamente de aquellos que cumplían la palabra de Dios, como en las escrituras muestra que aquellos que hacían esa pregunta eran precisamente los que el Señor Jesucristo juzgaba como fariseos. ¿Recuerdan? El Señor Jesús los juzgaba como fariseos, como personas que actuaban, que eran mentirosos, que eran engañadores, que aparentaban seguir la palabra de Dios, pero no era verdad. Y usualmente estos fariseos se acercaban al Señor Jesucristo para ponerle traspiés. Imagínense acercarse uno al Señor Jesucristo al creador del universo, al dueño de la palabra de Dios, al que a través de su Santo Espíritu puso en el corazón de las personas o de sus discípulos y de los profetas escribir la palabra de Dios. Entonces, bueno, ellos en su ignorancia, en su ceguera, no sabían con quién estaban hablando. ¿Será que el creador del universo, el que escribió la palabra de Dios, el que la puso en el corazón de las personas, violaría la propia palabra de Dios? Esto pues es, hoy en día nosotros entendemos, bueno, algunos entienden, algunos entendemos que por supuesto el Señor Jesucristo no iba a violar la misma palabra de Dios. Él no iba a violar el día de reposo, por supuesto que no. Lo que estaba trayendo era un entendimiento aún mucho mayor acerca de lo que verdaderamente significaba el día de reposo. Así como cuando se le acercaban y les decían acerca del divorcio, por ejemplo, o cuando se le acercaban y le decían que si el hecho de estar con una mujer era algún tipo de pecado, y él hablaba del pecado que había en el corazón. Él iba todavía mucho más profundo que eso. Entonces, asimismo, los fariseos se le acercaban a él para preguntarle, para ponerle traspiés, para hacerlo caer, así como, por ejemplo, Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces era por causa de estas cosas que los fariseos, que estaban llenos de doctrinas de hombres, que estaban llenos de... Ellos habían creado, yo les he dicho en algún momento, que habían creado una ley paralela a la palabra de Dios, a la Torá de Dios, a la ley de Dios. Ellos habían creado otra ley, era la ley oral, eran lo que ellos también a través de sus propios escritos, o lo que ellos llamaban sus sabios, ellos ya tenían un compendio de nuevas normas y de nuevos decretos y de nuevas leyes. Ellos habían establecido estas leyes, y el que no las siguiera, pues para ellos significaba que estaba violando la ley de Dios, pero eran leyes y tradiciones humanas, no tenía nada que ver con la palabra de Dios, nada de esto. Así que cuando se le acercaban al Señor Jesucristo a ponerle traspiés, hablándole del día de reposo, ellos le decían, o mismo el Señor a veces decía: ¿oíste que fue dicho? ¿Por qué? Porque había muchas cosas que habían sido transmitidas oralmente por este tipo de personas. Era una nueva ley transmitida oralmente y que ya la tenían por verdad. Pero cuando él decía: ¿oíste que fue dicho?, pues era haciendo referencia a algo que no estaba escrito en la palabra de Dios y que las personas lo creían. Muchas personas creen en muchas enseñanzas que han sido dadas a través del tiempo, pero que no están en la palabra de Dios, como ya les he dicho. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo les digo, cuando él dice yo les digo, él va a hacer referencia no a algo nuevo, por supuesto que no. Él no va a hacer referencia a algo nuevo, él va a hacer referencia a lo que ya está escrito en la palabra de Dios, a lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, Marcos 2:23, dice: aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Lucas 6:1 dice: aconteció un día de reposo, y estos pasajes hacen referencia directa al día de reposo, ¿no? Dice que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Quiero citarles otros pasajes acerca de este tema. Discúlpenme, por aquí tengo otros pasajes que los quiero citar.
¿Qué más hacía el Señor Jesucristo? Bueno, les iba a decir que el Señor Jesucristo, que los discípulos sí seguían el día de reposo, pero ya que mi hermana hace la pregunta con respecto al Señor Jesucristo, con respecto a lo que los fariseos se acercaban a preguntarle al Señor Jesucristo, les quiero traer como referencia a estos pasajes que les voy a citar, donde habla de que el Señor guardaba el día de reposo. Él lo guardaba, Él creó el día de reposo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17. ¿Quién recuerda qué dice Mateo 5, 17? ¿Quién tiene esa referencia? Allá en la mano, Mateo 5, 17. Permítanme, yo se los quiero leer. ¿Ya? Mateo, capítulo 5. Versículo 17 dice, y aquí está algo que nosotros debemos empezar a entender porque está la pregunta y algunos tienen el argumento de que el Señor Jesucristo violó el día de reposo. Por supuesto que el Señor Jesucristo no violó el día de reposo, no violó entre comillas, o no cumplió entre comillas las leyes humanas, pero no las leyes divinas, no la palabra de Dios, no los mandamientos del Señor, por supuesto que no. Así que la misma pregunta de los fariseos, pues estaba errada al querer poner en el Señor Jesucristo esta mentira de que Él violaba el día de reposo. Inclusive, pero es que eso no va allá, eso va bien hasta nuestros días, porque muchas comunidades, entre comillas, cristianas, dicen que el Señor Jesucristo, que el día de reposo, pues no se debe guardar porque el mismo Señor Jesucristo no lo guardaba, porque Él decidió violar el día de reposo. Yo he escuchado esto. Algunos dicen que el mismo Señor Jesucristo ya no lo guardaba, dice, no guarda el día de reposo, entonces que por esa razón nosotros no debemos guardar tampoco el día de reposo. Esa es una de las razones que algunos tienen. Pero no se nos olvide esto que está escrito en la palabra de Dios en Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Así que el simple hecho de pensar que el Señor Jesucristo violó el día de reposo, pues es un absurdo. Es un absurdo en la palabra de Dios, un absurdo. Pastor. Mi hermana, ¿con quién hablo? Señor la bendiga. Con Alison, pastor. Mi hermana Alison, Señor la bendiga. Pastor, es que de hecho decir que el Señor no lo cumplió, pues va en contra. Porque Marcos 1:21 dice, entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Amén. Amén, mi hermano. Amén, así es. Así es. Y ese pasaje y otros más que ya les voy a citar. Vamos a ver que el Señor Jesucristo efectivamente guardaba el día de reposo. Para los que dicen que el Señor Jesucristo no guardaba el día de reposo, pues les voy a leer la palabra de Dios. Yo sé que este mensaje lo van a escuchar muchos en la voluntad de mi Señor Jesucristo. Para algunos para salvación y otros para juicio. A ver, porque la palabra de Dios no regresa vacía, ¿cierto? Cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y cuando uno dice, es que la palabra de Dios no regresa vacía, no quiere decir que todas las personas que van a escuchar la palabra de Dios, pues la van a creer. No quiere decir eso. Cuando dice que la palabra no regresa vacía, y ella misma, el mismo pasaje lo explica, dice, cumple el propósito para el cual fue enviada. A ver, para algunos esta palabra pues fue enviada para salvación y para otros esa misma palabra va a ser enviada para juicio para esas personas por cuanto no quisieron creer la palabra de Dios. ¿Sí entendemos? Porque a veces uno dice, no, es que cuando yo le digo a alguien la palabra de Dios significa de que esa persona se va a convertir porque la palabra de Dios no regresa vacía. Esa es una de las cosas que nosotros hemos malinterpretado. Totalmente malinterpretado. O sea, no podemos creer que todo aquel, y discúlpeme si alguien de pronto se siente incómodo con esto que voy a decir, pero no podemos decir que todo aquel al que yo le predique la palabra de Dios, esa persona se va a salvar. No, algunos se van a salvar y otros pues van a ir a juicio de condenación por cuanto no quieren creer a la palabra de Dios. Bueno, pero les acabo de leer también este pasaje que no se nos tiene que olvidar.
Dice, no penséis, ni siquiera lo pensemos. A ver, si alguien piensa de que el Señor Jesucristo violó el día de reposo, es tanto como decir que el Señor Jesucristo violó la ley. Bueno, decir eso, decir que el Señor Jesucristo violó el día de reposo, para los que quieren argumentar esto y decir que por esa razón no se debe seguir el día de reposo, pues por favor recapacita un poquito sobre ese entendimiento, porque lo que usted está pensando, lo que usted está predicando, si está predicando de esa manera, pues está predicando una herejía. Cuando dice que el Señor Jesucristo pues no guardó el día de reposo, quiere decir que él violó la ley. Con decir que no guardó el día de reposo es violar la ley. Y ya entremos en términos todavía más específicos, más serios, más doctrinales de la palabra de Dios con respecto al día de reposo. Violar el día de reposo es violar la ley. A ver, ¿quién me recuerda qué es pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Alguien se acuerda qué es pecado? A ver, ¿quién me quiere? Transgresión de la ley. ¿Perdón, mi hermana? Transgresión de la ley. ¿Me quiere leer, por favor, el pasaje que dice eso, mi hermano? Para que los hermanos que están escuchando este mensaje, pues, escuchen la palabra de Dios y no crean que lo que estamos hablando lo está diciendo mi hermana o que lo está diciendo este servidor. No, no es algo que está en mi corazón. Es algo que uno por ignorancia no lo entiende. Hay muchas cosas por ignorancia que no entendemos, pero bastaría con entender qué es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? Hablamos mucho de pecado y de pecar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? ¿En dónde se encuentra la definición de qué es pecar? Pues vamos a la primera carta de Juan, ¿cierto, mi hermano? Sí, señor. Primera de Juan 3:4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, mi hermano? Dice, pastor, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el A ver, pecado es... discúlpeme un momento, mi hermana, discúlpeme porque es que a mí me gusta aclarar ciertas cosas con la palabra de Dios. Todo aquel que dice que comete Todo pecado. aquel que comete pecado infringe también la ley. Ok, infringe la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál La ley? ley del Señor. ¿De cuál ley está hablando la palabra de Dios? ¿De cuál? Hay una sola ley. Hay una sola ley. Además, este pasaje está en lo que nosotros erróneamente llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, para los que de pronto dicen, no, es que eso está en el Antiguo Testamento. No, está en el Nuevo Testamento, para que algunos entiendan o que vayamos entendiendo, pero pues es mal, es incorrecto decir Nuevo Testamento, a la hora de la verdad es incorrecto. Pero está en la carta, en la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo, ¿me repite mi hermana? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Y entonces el pasaje no se queda ahí. Y entonces da la explicación, ahí está la explicación no viene de nosotros, la explicación está ahí en la palabra de Dios, dice, porque, ya sabemos que porque significa que va a dar el Señor la razón, va a explicar lo que acabó de decir, lo va a explicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. A ver, el pecado es infracción de la ley. Entonces, decir que el Señor Jesucristo, gracias, mi hermano, el Señor Jesús la bendiga. El decir que el Señor Jesucristo no guardó el día de reposo es tanto como decir que el Señor pecó. Es tanto como eso. Si alguien se atreve, y realmente hay que ser muy atrevido. Hay que ser muy atrevido para decir que el Señor Jesucristo pecó, violó la ley, pecó, porque si él no guardó el día de reposo, pues automáticamente él pecó. Automáticamente. No guardó el día de reposo, el Señor pecó. ¿Alguien podría decir que el Señor Jesucristo pecó? ¿Alguno podría decir eso? Creo que no.
Bueno, no los que son hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, pues ellos dicen cualquier cantidad de blasfemias, dicen cualquier cantidad de herejías, cualquier cantidad de disparates, de mentiras, de engaños. Hay muchas cosas que las personas que no creen en la palabra de Dios y que son religiosos y dicen cualquier cantidad de mentiras y de engaños. De verdad que hay cada cosa que uno escucha, cada mentira, y a la vez cuando el Señor nos quita la venda de nuestros ojos, nos damos cuenta de que nosotros también hemos participado y hemos dicho cada cosa por allí y hemos creído cada mentira por allí, que uno cuando el Señor nos deja ver, Dios mío, pero ¿cómo estábamos haciendo esto? ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? Porque estábamos ciegos. Estábamos ciegos, pero el Señor, yo era ciego, ahora veo. Y espero Pastor. que usted haya sido ciego y que ahora vea. ¿Con quién hablo? Mauricio. Mauricio. Pastor, Señor Jesús lo bendiga. Amén. Uno de los ejemplos que ahorita uno puede ver claramente es, por ejemplo, cuando el Señor perdona a la adúltera, ¿sí? Cuando perdona a la adúltera que fue hallada en el acto del mismo del adulterio, dice la palabra en Juan 8, y el Señor cuando se va, dice que no la condenaba y le dice, vete y no peques más, ¿sí? No peques más. ¿Cuál era el pecado? El pecado era el que habla la ley, o sea, infracción de la ley. Allá en Éxodo 20:14 que dice, no cometerás adulterio. Entonces, estaba hablando era de esto. El no pecar era que no transgrediera la ley de Dios. Amén. Amén, mi hermano. Amén, pastor. Es así de sencillo y así de claro. Vete y no infrinjas más la ley. Eso Claro. dicho en otras palabras, ¿correcto? O eso dicho en el lenguaje que seguramente el Señor Jesucristo usó en ese momento, ¿cierto? Seguramente que el Señor les dijo, pues vete y no viole más la ley de Moisés, o la Torá de Moisés, o la ley de Dios, o las escrituras, ¿cierto? Eso era lo que estaba diciendo el Señor en ese momento a esa mujer. ¿Es correcto o no es correcto? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Vete y ya no más, ya no viole más la ley. No violemos más la ley. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque si no, seguiríamos pecando. El pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. Entonces, gracias, Pastor Mauricio. El Señor Jesús lo bendiga. Pastor, Cristo lo bendiga. Tenemos otro Dios ejemplo, bendiga. pastor. Dios lo bendiga. Pastor, el Señor lo bendiga. Amén. En el libro de Juan 5:14, ¿se acuerda que el Señor sanó un paralítico? Y él se fue. Y él se fue y le preguntaban quién lo había sanado, etcétera. Y dice las escrituras en Juan 5:14, que es más clarito. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Esa versión de la Biblia de las Américas. Sí, amén. Ahí está clarito. Amén. Amén. Fuiste sanado. Fuiste no sanado. Y el Señor les dice, vete y no peques más. Vete y no infrinja más el día de reposo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vete y no viole más la ley de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es que eso es lo que nosotros no habíamos comprendido y que ahorita el Señor por su gracia nos está permitiendo comprender. Vete y no viole más la ley de Dios. Nosotros pensábamos que eso de la ley, no, eso no era para nosotros. No, eso de la ley es para los judíos. Nos dijeron. Así de engañados estábamos. No, eso, la ley. No, pero ¿usted de qué me está hablando? Usted es un legalista. Si usted está hablando de la ley, que hay que guardar la ley, pues usted es un legalista. Aquí el pastor Luis Eduardo nos trae otro pasaje muy interesante, muy bueno, muy apropiado también para esta enseñanza. Muchas gracias, pastor Luis Eduardo. Muy amable. Pastor,
Pastor Luis Alberto, Señor Jesucristo lo bendiga. ¿Me podría permitir Bendiga. compartir un pasaje? Claro, pastor, con mucho gusto. Muchas gracias. Si pudiéramos leer Mateo 12:8, Mateo 12:9. Porque lo que pasa es que con esta, digamos, con esta discusión acerca de que si el Señor cumplió o no cumplió, yo creo que eso es algo fuera de contexto, todo lo que la gente dice, y nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor vino y vino a cumplir, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos dice siempre el Señor. Por lo tanto, Él cuando vino, Él estaba cumpliendo todo lo que Él en algún momento había establecido, ¿cierto? Amén. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien, dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros podemos ver claramente que el Señor estaba cumpliendo precisamente con todo lo que Él había dicho. Porque ¿qué representa para nosotros el hecho de que, qué significa para nosotros hacer el bien? Hacer el bien es cumplir los mandamientos y la ley del Señor. Eso es básicamente lo que nos manda a nosotros siempre hacer el Señor. Por eso Él en el día de reposo, Él estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios, ¿cierto? Con los mandamientos que Él mismo había establecido. Mire lo que dice Santiago 4:17, por ejemplo. Dice, y el que sabe hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice ahí la palabra? Dice, le es pecado. ¿Ven? Porque nosotros estamos mandados, estamos llamados a cumplir con los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros no cumplimos los mandamientos, es ahí cuando viene a ser pecado, ¿cierto que sí? Eso es básicamente la enseñanza que nos deja el Señor. Por eso dice el Señor, el que sabe hacer lo bueno, aquel que tiene conocimiento del pecado, aquel que tiene conocimiento de la ley y los mandamientos del Señor y no obedece, dice, no lo hace, no cumple eso, entonces le es pecado, dice la palabra de Dios. Por eso él estaba cumpliendo precisamente con el día de reposo y estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer en el día de reposo. Amén, pastor. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Muy amable, pastor hermano, por ese pasaje y esos pasajes que nos dan tanta luz. Muchísimas gracias. El que sabe hacer lo bueno. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Así es, pastor. Amén. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Pecado. ¿Cierto? A ver, una de las dos cosas, unámoslas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues está violando la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Dice, viola la ley de Dios. Lo que pasa es que nosotros encontramos la palabra pecado y la palabra pecado se ha convertido en una palabra como muy genérica, como he hablado con el pastor también en estos días. Es una palabra genérica. Pecado, ¿qué será pecado? Pero cuando yo llevo este entendimiento a lo que realmente es y digo el que no hace lo bueno, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como violar la ley de Dios. Es violar la ley de Dios. O sea que hacer lo bueno es hacer lo que está en la ley de Dios. Eso es hacer lo bueno. Hacer lo bueno es hacer lo que está en la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para que lo entendamos, para que todas las cosas ya empecemos a decir, claro, ya entiendo, ya sé que es que si no hago lo bueno es lo que está en la ley de Dios. Eso es lo bueno que yo debo hacer. Pastor. Amén. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta en cuanto a lo del día de reposo. ¿Qué significa hacer lo lícito o lo que no es lícito? Porque en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 12,
hablan sobre lo que era lícito y lo que no era lícito en el día del reposo. Y me causa curiosidad esa palabra, lo lícito y lo ilícito, porque como los discípulos recogían espigas, y él hace una comparación de cuando David entró y tomó los panes de los sacerdotes, si no estoy mal, sí, los tomó y comió. Mm. Y después él dice que los sacerdotes profanaban el templo en el día del reposo y que sin embargo eran sin culpa. Entonces ellos estaban haciendo algo ilícito y David también estaba haciendo algo ilícito. Entonces eso no lo tengo muy claro. Como se refieren al día del reposo, ¿qué es lo que quiere dar a entender el Señor en esa parte? Gracias, mi hermana, por la pregunta. Muchísimas gracias. Y les decía hace un rato, algo muy importante a entender es de parte de quién viene la pregunta, ¿no? Muy importante entender esa parte del mensaje, de parte de quién viene la pregunta, porque los que se acercaban a decirle que eso no era lícito, o los que se atrevían a decirle al Señor Jesucristo que lo que él hacía era ilícito, pues eran los fariseos, aquellas personas que tenían otra ley a lo que ellos, lícito son términos en ley, algo lícito es algo que tiene que ver con la ley, lícito o ilícito, algo lícito porque si vemos las escrituras y alguien que de pronto tenga algún conocimiento en derecho, me podrá de pronto colaborar aún más para el entendimiento de que lo que tenemos aquí es una constitución prácticamente, una constitución. La ley de Dios es lo que el Señor estableció, sus normas, sus decretos, sus mandamientos, y que lo que está allí es lícito y lo que la palabra de Dios juzga es ilícito. Ahora, la pregunta de parte no venía de parte de aquellos que creían verdaderamente en la palabra de Dios, sino aquellos que tenían no solamente la ley de Dios, sino que tenían otra ley. Les decía hace un momento, tenían otra ley de la cual el Señor Jesucristo en muchas ocasiones los juzgó y les dijo, ustedes cambiaron la verdad de Dios por sus mandamientos, por sus tradiciones, ¿ven? Porque tenían otra ley. Ellos mismos, los mismos judíos de aquella época que creían en esto, fariseos, y ellos decían que tus discípulos violan la tradición de los ancianos, le decían al Señor Jesucristo, violan la tradición de los, o sea, para ellos eso era algo ilícito, porque era algo que los ancianos ya habían establecido y que ellos lo creían verdaderamente como ley, ellos lo tenían como una ley. Entonces, para ellos, algo que los ancianos habían decretado también era ley de Dios, pero no lo era, Así que cuando ellos se acercaban al Señor Jesucristo para decirle, ¿usted por qué viola la ley de Dios? Mi hermana hace una pregunta con respecto a lo que está en este pasaje y cómo el Señor Jesucristo, pues a la final resuelve todo este dilema diciéndoles que, entre otras cosas, que el reposo fue hecho por causa del hombre. Le dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. O sea, lo que el Señor había establecido como reposo era algo para nuestro bienestar. No es una carga, no es una carga. Definitivamente que el día de reposo no es una carga para nosotros. ¿Cómo era que los unos sí trabajaban, unos no trabajaban y otros sí trabajaban? Pero es que como el mismo Señor Jesucristo explicaba, en el día de reposo, ¿es lícito o no es lícito hacer lo bueno, hacer el bien? ¿No es acaso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo bueno, el bien? ¿Acaso predicar la palabra de Dios, aunque esto se constituía, digamos, en un ejercicio para los que estaban escuchando, un acto de trabajo? En aquellos momentos ellos determinaban en un entendimiento muy corto, muy reducido, de que esto era violar, o que esto podría ser violar la ley de Dios. Y el mismo Señor los hacía entender que no era violar la ley de Dios y que ellos mismos no tenían respuesta para esto. Ellos mismos no podían tener la respuesta acerca de por qué los sacerdotes sí estaban trabajando en el templo.
no tenía, es que la pregunta que le hacía el Señor Jesucristo, que les devolvió a ellos, les devolvió una pregunta con otra pregunta, era porque ellos no tenían respuesta para esto, porque no tenían el entendimiento correcto, porque nunca las personas que no creen en el Señor, en la palabra de Dios, no han tenido el entendimiento correcto, y no lo hemos tenido nosotros durante mucho tiempo, acerca de que lo que el Señor quiere en el día de reposo es que nosotros hagamos lo bueno, y entre otras cosas predicar, que era lo que hacían ellos, era lo bueno, entre otras cosas comer, alimentarse, que son cosas básicas y necesarias de todo ser humano, pues son lícitas, que era lo que hacía, por ejemplo, el rey David cuando se comió los panes de la proposición, o cuando los sacerdotes trabajaban en el templo. Entonces ellos estaban haciendo lo bueno, pero para un entendimiento, ahora sí legalista, en este caso, que la palabra cabe muy bien de usarla, para un entendimiento legalista esto no aplicaba. Para ellos eso no era correcto, aunque ellos mismos hacían cosas que eran totalmente erradas. Ellos mismos, por ejemplo, el Señor Jesucristo les cita los momentos en que ellos iban y sacaban uno de sus animales cuando caía en un hoyo o algo, y pues hacer esto para ellos constituía una violación, aunque ellos, me imagino, digo yo, que a hurtadillas, que nadie se diera cuenta, lo hacían, pero el mismo Señor Jesucristo les sacaba a la luz estas cosas y ellos no tenían respuesta para este tipo de preguntas que los ponía y que los confrontaba a ellos con la verdad de que el día de reposo es un día para hacer lo bueno, para hacer el bien, que es un día que es una bendición que el Señor trae para nosotros, no es una carga, y que ellos convirtieron en carga y que muchos a nuestros días han querido convertir en carga, y que esa es una de las razones por las cuales muchos no quieren o no queríamos o no queremos, algunos no sé, algunos no quieren obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios porque ven esto como una carga. Pero ¿cómo así ven el descansar, que es lo que el Señor quiere de nosotros en el día de reposo? Fue hecho, el Señor lo dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, fue hecho para bien, para bienestar nuestro, para bendecirnos. Es un día para bendecirnos, donde yo oro al Señor, donde yo ministro la palabra de Dios, donde en ese día medito del Señor, donde en ese día me alimento también y le doy las gracias al Señor, glorifico al Señor porque es una señal, dice la palabra de Dios, es una señal, he puesto esta señal en los hijos de Dios, es una señal entre usted y nosotros, o sea, esto es una señal para identificarnos, para que nos identifiquemos que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca ha sido una carga, que era lo que los fariseos convirtieron la palabra de Dios en una carga que ellos mismos ni siquiera podían llevar. Y a eso hace referencia el Señor cuando dice eso. Es una carga que ni ustedes han podido llevar, porque se llenaron de muchas leyes que ellos mismos no podían cumplir y que querían que todo el mundo las cumpliera, pero el Señor nunca quiso traer tal cosa para nosotros. Recuerde lo que ya hemos leído anteriormente en la palabra de Dios, que el Señor mismo dice, mi carga es, discúlpeme que se me escapa el pasaje ahorita, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice la palabra de Dios. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero muchos nos han dicho, no, eso es una carga pesada, no podemos hacerlo, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Entonces esto es lo que pasaba en este tiempo, mi hermana, en ese tiempo y que todavía pasa en este tiempo, mi hermana. No sé si hayamos podido resolver su inquietud. Amén, muchas gracias, ya entendí. Les decía unos pasajes en donde aquellos que dicen que el Señor Jesucristo violaba, y eso que mi hermana acaba de decir también hace parte de esos pasajes, donde muchos han querido soportar el hecho de que no quieren guardar la palabra de Dios y la ley de Dios, porque pues el mismo Señor Jesucristo vino para, de las barbaridades que se dicen normalmente, ¿no? Es que el Señor Jesucristo, bueno, y que nosotros también decíamos en muchas ocasiones, gracias al Señor que ya no decimos eso, y que no queremos decir más eso, porque es una mentira, que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, o sea que nosotros ya no tenemos que cumplirlo, tranquilo, usted ya, hasta luego, ya todos estamos contentos, pero claro, todos contentos. Pero claro, esto se predica en las comunidades, en las congregaciones, y pues la gente feliz, porque pues
hacen lo que se les da la gana, discúlpeme la palabra, el ser humano hace lo que se le da la gana y entonces no hay que cumplir nada, solamente haga una oración de fe. Haga una oración de fe y ya, tranquilo, no hay que hacer nada más. La gracia del Señor, la gracia del Señor y ya. Qué mentira y qué engaño tan tremendo. Qué engaño, qué engañados que estábamos nosotros y qué engañados que muchos hoy todavía están engañados. Siguen en el engaño de creer esa mentira y esa barbaridad y ese engaño del mismo diablo de que usted se hace una oración de fe y usted ya es salvo y que no tiene que hacer nada más. Todo eso hace parte del mismo paquete. Discúlpeme, pero voy a usar una palabra y voy a empezar a usarla quizá un poco más repetitivamente. No sé si es correcto decirlo así. Eso hace parte de las mentiras de la doctrina del cristianismo. Y espero que empecemos a entender esto que acabo de decir. Hace parte de las doctrinas del cristianismo. Y hablo del cristianismo como una corriente de doctrinas, de nuevas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. No están en la palabra de Dios. Y entre más escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la mayoría de esas doctrinas del cristianismo no se encuentran en la palabra de Dios. No se encuentran. No se encuentran. Y qué engañados que hemos estado nosotros, pero no se encuentran. Dios mío, no se encuentra. Y como ya les he dicho anteriormente, el cristianismo es una religión que no está en la palabra de Dios. No está. Si alguien me quiere buscar el cristianismo en la palabra de Dios, yo lo invito a que me muestre los pasajes o al menos un pasaje en donde existe una nueva religión llamada cristianismo. No existe. Así como nos hemos parado en muchas ocasiones a decir, es que no existen los pentecostales, no existen los adventistas, no existen los testigos de Jehová, no existen los católicos en las escrituras, no existen los mormones en las escrituras. Muéstrame un pasaje donde estén alguno de estos en las escrituras, a ver si alguno los tiene, a ver si alguno me puede mostrar al menos un pasaje donde diga que aquí el Señor vino a crear pentecostales o mormones o adventistas o testigos de Jehová o católicos, a ver en qué parte de la palabra de Dios se encuentra eso. Asimismo, yo los invito a que miremos de corazón y le pidamos al Señor mucha revelación en esto que les estoy diciendo. Y si alguien encuentra un pasaje en la palabra de Dios donde me demuestre que el Señor Jesucristo vino a crear una nueva religión llamada cristianismo, yo le invito a que me la muestre, a que me diga que estoy equivocado y con mucho gusto, pues nos disculparemos y pediremos perdón pediré perdón por esto que acabo de decir. No vino a crear ninguna religión. Amén, pastor. Ninguna religión. Aquí esto, es que hablaba yo en estos días con el pastor Mauricio, que teníamos una charla, y entonces hablamos de que todo esto tiene un origen que nosotros hemos ido llevando y que hemos desconocido. Todas estas mentiras tienen un origen. Todas estas doctrinas que nosotros hemos creído durante mucho tiempo y que muchos todavía siguen creyendo y todavía en el engaño siguen creyendo que están siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo, pues están practicando muchos. ¿Y cómo se llama o cuál es la base de todo esto? La base de todo esto es una nueva religión que se creó, una nueva religión que se creó. Se creó una nueva religión que se llama cristianismo. Y en el cristianismo, pues usted vea, nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Lo hemos dicho y no lo hemos entendido. No hemos entendido, pero sí lo decíamos. Vea, es que en el mundo como tal, dice que el cristianismo, y cuando dice cristianismo, tiene una lista y saca la lista. Y entonces en la lista están todo lo que le acabé de decir. Todo esto que le acabé de decir, todas estas corrientes de religiones están en esa lista. ¿Y por qué están en esa lista? No, es que los evangélicos no son de esa lista. Ellos sí tocaría sacarlo. Mentira. Ahí hay un engaño. No, es que los
¿cómo es que también nosotros lo llamamos a veces? Decimos los no evangélicos. ¿Qué otra palabra es la que usamos por allí, pastor? Los protestantes, ¿cierto? Es que los protestantes, y bueno, yo no sé si usted dirá que usted es protestante, yo no sé si usted se llama protestante o usted se quiere llamar evangélico, no sé que usted quiere evangélico, pero yo no veo en ninguna parte que el Señor creó ni los evangélicos ni los protestantes. ¿Esto quién se lo inventó? Pero Dios mío, ¿esto de dónde salió? Porque cuando usted va a la palabra de Dios, yo le invito, vaya a la palabra de Dios y busque a ver si va a encontrar con los adventistas, los protestantes, los evangélicos, y a ver si los encuentra, por Dios. Nosotros mismos nos decíamos que éramos, no sé, evangélicos o protestantes, aunque bueno, gracias al Señor nosotros como que nunca hemos ido por ese lado, ¿no, pastores? Nunca nos hemos ido como por ese lado, por la gracia del Señor, que nos digan ni protestante ni nada de esa cosa. Y el Señor nos estaba poniendo eso hace mucho tiempo en nuestros corazones, ¿ve? Entonces les decía, hay una simiente, hay un cimiento totalmente errado acerca de esta enseñanza que se llama cristianismo. Y en el cristianismo pues caben todas estas doctrinas y en el cristianismo caben muchas mentiras. Muchas mentiras. Yo sé que esto es fuerte y que esto no cae en muchas ocasiones bien en las personas porque las personas, el ser humano es religioso y le gusta y le fascina al ser humano defender sus corrientes religiosas. Y entonces algunos disculpen un momentito. Gracias. Nos gusta mucho defender la religión. Nos gusta mucho. Pero no defendemos la palabra de Dios. Defendemos la religión. Entonces defendemos muchas religiones. Pero la palabra de Dios como tal, muy poco. Defendemos a capa y espada nuestra religión. Defendemos al pastor. Defendemos al cura. Defendemos al profeta. Defendemos al apóstol, fulano, al apóstol de esta generación, ¿no? Porque al apóstol Pablo, Pedro y a estos muy poco, pero al apóstol de estos tiempos, a ese sí se le defiende a capa y espada, ¿no? Esa es la postura del ser humano, la postura religiosa, de defender la Pastor, el apóstol de este tiempo, que no es apóstol, porque solamente hubo 12 apóstoles. Amén. Hay 12 Amén. tronos para esos 12 apóstoles. Los otros quedaron sin silla. Amén. Amén. Solo hay 12 tronos en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis para los 12 apóstoles. Entonces el resto, pues me imagino que tendrán que quedar separados, pastor, ¿será o qué? A ver. Sí, señor, no hay campo, no hay campo. No hay campo, ¿no? No hay campo. ¿Qué van a hacer? Cuando digan allá el Señor, los 12 apóstoles y el resto de apóstoles locos por ahí que hay en estos tiempos, ¿qué van a hacer? Pues bueno, afortunadamente, como dice la palabra de Dios, no van a estar ahí. El Señor dice, al fuego eterno, alejados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que sí va a decir el Señor, ¿no? Ahí están las personas defendiendo todo esto mentiroso, porque a las personas les encanta defender la mentira, les encanta. Si se usa bien la palabra, ¿no? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos encantó? El ser humano está encantado y fascinado con la religión y la religiosidad. ¿El Señor Jesucristo guardó el día de reposo o no lo guardó? ¿Lo guardó o no lo guardó? ¿Lo guardaba o no lo guardaba? Es una pregunta bien importante, bien interesante. Ya hemos visto algunos pasajes que demuestran que si el Señor Jesucristo no hubiese guardado la palabra de Dios, la ley de Dios, si no hubiese guardado el día de reposo, que es parte de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues el Señor Jesucristo había sido un pecador, definitivamente. Así que el argumento de que el Señor Jesucristo no guardó el día de reposo y que por esa razón nosotros no debemos guardar el día de reposo es un engaño, es una mentira, es una herejía. Es una herejía. Es una mentira de Satanás. Y si usted la está creyendo, arrepiéntase de esa mentira. Arrepiéntase de ese engaño, porque no podemos decir que el Señor Jesucristo violó la palabra de Dios, violó la ley de Dios. Mire, le voy a citar algunos pasajes de la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Veamos este. Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga
¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a lo que él siempre hacía. Lo hacía. O sea, cuando dice conforme a su costumbre, está haciendo referencia de que el Señor efectivamente en el día de reposo tenía estas actividades. Y la referencia de la palabra de Dios es directa hacia el día de reposo, para que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo guardaba el día de reposo. Aquí usted no me venga a decir que aquí debo darle otra interpretación a este pasaje, porque si usted quiere manipular la palabra de Dios, bueno, ese es su problema. Yo leo lo que está en la palabra de Dios y esto es textual y dice que el Señor Jesucristo en el día de reposo entraba en las sinagogas y enseñaba. Esa era su costumbre, dice la palabra de Dios. Esa era su costumbre. Dice Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum. Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en el día de reposo? Una de las cosas que ya uno va entendiendo, que vamos entendiendo, es que en el día de reposo se enseña la palabra de Dios. En el día de reposo, en el Shabbat, en el día de reposo, en el día que el Señor estableció, es un día no solamente para descansar, sino también es un día para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Necesariamente era para eso una de las razones que el Señor estableció, porque eso hace parte de nuestro reposo, escuchar la palabra de Dios. Ese día, pues no estamos distraídos con nuestro trabajo, no tenemos el afán de ir, de volver por nuestro trabajo, y entonces estamos allí con nuestro entendimiento puesto para escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando usted mira en nuestros tiempos, y en ese tiempo el Señor nos está mostrando de que Él hablaba en día de reposo. Él hablaba porque él entraba en la sinagoga, dice, y enseñaba. En nuestros tiempos, ¿acaso usted no cree que el Señor sigue hablando a nuestros corazones y nos sigue enseñando? ¿No será que esa es una de las cosas que el Señor nos está mostrando aquí con la palabra de que en el día de reposo el Señor, a través de los predicadores, a través de la palabra de Dios, nos sigue enseñando, como está establecido en la palabra que él hacía en el día de reposo? Marcos 6:2. Marcos capítulo 6, versículo 2. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Porque pues ya hemos visto algunos pasajes que nos han citado hoy los hermanos, de que el Señor Jesucristo en el día de reposo obraba en sus milagros. Así que qué bonito cuando oramos por los hermanos para que el Señor siga obrando en su buena voluntad y en su gracia para cada uno de nosotros. En el día de reposo, como Él lo dice. Él lo dice así. Sigamos leyendo. A ver. Dice Lucas 4:31. Descendió el Señor Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Interesante cómo el Señor y la palabra de Dios usa todos estos pasajes para mostrarnos lo que el Señor hacía en el día de reposo. Enseñaba la palabra de Dios. Aconteció también que en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Lucas 6:6. Lucas 13:10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Por qué la palabra de Dios hace referencia a esto específicamente? Porque no es porque sí, no es un pasaje que esté al azar, ni todos los pasajes que están allí, que están al azar con respecto a que el Señor Jesucristo guardaba el día de reposo. ¿Lo guardaba? Por supuesto que lo guardaba. La palabra de Dios nos lo enseña, nos lo demuestra y no es correcto decir, de hecho es una mentira y es una blasfemia, decir que el Señor Jesucristo no guardaba los mandamientos de la ley de Dios y específicamente que el Señor Jesucristo no guardaba el día de reposo. Bueno, así que por hoy vamos a dejar hasta ahí a los hermanos.
y continuamos si el Señor Jesucristo lo permite. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo a cada uno. El Señor Jesucristo los bendiga.